Estoy en una serie de 4 mensajes, esta es la 4ª parte, y hemos hablado de la elección y el llamamiento de nosotros, y hemos hablado que eso es soberanía de Dios, porque Dios nos eligió, nos escogió, porque Él quiso, desde antes de nosotros nacer. Él nos llamó porque Él quiso, ya habiendo nosotros nacido. Y una de las cosas que lleva, además del poder de Dios y de la eternidad de Dios, que son 2 atributos, poder y eternidad, el otro atributo quiere decir características de Dios, cómo es Dios. El otro es su soberanía. También incluye el poder y su eternidad. Porque si nos escoge desde antes de ser fundados nosotros, de ser creados, de haber nacido, eso quiere decir que Dios es eterno. Y si nos va vida eterna, no tiene principio ni tiene fin. Dios es eterno. Yo no sé todavía si le voy a poner una 5ª parte o no. Tengo que tomar la decisión, porque ya la 5ª parte sería el capítulo 12. Hemos hablado de Romanos 9, 10, estamos en el 11, que ya vimos su primera mitad, hoy vamos a ver la segunda mitad, pero esos 3 capítulos es para que usted aprenda a interpretar al pueblo de Israel hoy. Todo el objetivo ha sido eso, porque hay mucha gente en las iglesias que desconoce eso, y como lo desconoce, ni le importa el pueblo de Israel, o odia al pueblo de Israel, o convierte el pueblo de Israel en un ídolo. Y las 3 cosas son pecados. Entonces hay que tener un equilibrio, y el equilibrio no es lo que se le ocurre a David Brenner. El equilibrio es la Biblia, y está sobre todo en los capítulos 9, 10 y 11. A cada capítulo se le ha dedicado una prédica, por lo tanto son 3 prédicas, pero como al 11 se le ha dedicado una segunda parte por lo largo de que era, entonces hoy es la 4ª parte y estamos estudiando Romanos 11, Israel 3, pero como es B, que es la segunda mitad, ¿es qué cosa? La 4ª parte. Ahora, la semana que viene, o la otra más arriba, en dependencia, nosotros vamos a estar estudiando Romanos, ¿qué? 12.1. No sé si lo voy a llamar 5ª parte. ¿Y qué hace Romanos 12.1 aquí? Bueno, Romanos 12.1 no tiene que ver con el pueblo de Israel, sí tiene que ver. No es directamente del pueblo de Israel, pero sí tiene que ver. Porque yo les expliqué a ustedes que los textos de la Biblia se dividen en 2. Los textos que son locomotoras, que nos sirven para poder ser obedientes, para poder cumplir el resto de los textos, ¿verdad? Una locomotora que arrastra los vagones, entonces los demás son vagones. Y el capítulo 12 entero es un vagón. Y si usted va a su Biblia, vieron ya, porque yo se los mandé, que dice deberes cristianos. Es como se debe vivir la vida cristiana. Entonces, en el capítulo 12, cómo se debe vivir en la vida cristiana, y de ahí todo lo que hay en el libro de Romanos hasta el capítulo 11, todo es locomotora. Cosas por las que hay que agradecer. Vamos entonces entrando así al final del capítulo 11. Yo voy a invitar que usted abra su Biblia en el capítulo 11 y vamos a empezar a leer a partir del verso 17. Vamos a ver el final del mensaje pasado y continuar con el de hoy. ¿Está conmigo? Estamos hablando de Romanos 11. ¿Qué versículo? 17. Acuérdense que está hablando del pueblo de Israel y está hablando de nosotros. Somos la iglesia hoy. El pueblo de Israel es el pueblo que existe desde después que Cristo vino, desde la existencia de Pablo. Pablo se convirtió y fue parte de la iglesia.
Escúcheme bien, estoy diciendo algo importante. Pablo se convirtió y fue parte y es parte ¿de quién? De la iglesia. Hoy Pablo es parte de la iglesia. ¿Ok? Pero hay un pueblo de Israel que no se ha convertido. Escuche bien, Dios no ha desechado a su pueblo, dijo Pablo, porque desde que Jesús vino, se convirtió el apóstol Pablo, se convirtió, pero hasta el día de hoy, durante estos 2000 años, se han convertido miles y miles y miles de judíos al evangelio. Y eso es una cosa real, y eso es una cosa que existe. Dios no ha desechado a su pueblo, esos judíos forman parte de la iglesia. Pero hay un pueblo de Israel ahí, pecador, que todavía Dios tiene un remanente con él. Eso lo vamos a estudiar, lo estamos estudiando y lo terminamos de estudiar hoy. Hay un remanente dentro del Israel de hoy. Hay un remanente dentro de la tierra santa que le llamamos, tierra de la Palestina. Hay un remanente en Jerusalén. Y en todas esas tierras donde hoy hay una guerra espantosa, hay un remanente allí. Y obviamente también entre los palestinos, entre los enemigos de Israel, hay otro remanente. Los otros días estaba estudiando un palestino que es un abogado aquí en los Estados Unidos, que es un gran creyente en Jesús. Y él da su parecer sobre todas las cosas. Y me gozaba porque veo delante de mí un palestino que debería pertenecer a la religión musulmana y sin embargo es un cristiano bien comprometido y defensor de la iglesia y de las enseñanzas de Jesús. Y si a usted le interesa, yo se lo presento y se lo doy para que usted lo escuche. A él César Vidal le hace una entrevista. El pastor César Vidal, que yo le he dicho a ustedes que lo visiten porque es un buen comentarista y sus estudios son muy buenos. Le hace una entrevista a a este palestino cristiano. O sea, entre esos dos enemigos, Israel y todos los árabes, y Irán y todo el grupo de los musulmanes, hay un remanente que Dios tiene que se va a convertir, que son gentiles como nosotros, y tenemos que orar por ambos grupos. Ahora, yo estoy dedicando aquí a Israel, porque es el pueblo especial de Dios en el Antiguo Testamento, y esa es una de las cosas que tenemos que agradecer, porque tenemos el Antiguo Testamento, claro, fue por Dios, pero ¿a quién se le entregó primero? A Israel. Entonces yo le decía a ustedes que teníamos una deuda con Israel, con el Israel impío, todavía, porque son pueblos. Es el pueblo aquello de allí, sea o no, le llaman la tierra que es santa, porque nació Jesús. Así que vamos a entrar aquí en el capítulo 11, después de esa explicación, espero que se haya ubicado. Y yo quiero invitarle a partir del verso, ¿qué verso le dije? 17. Ajá. Entonces, ven ahí, vamos, ya esto lo leímos, pero vamos a calentamiento. Dice, y voy a orar, Señor, guíanos por el caminar de estos textos, y que sea el Espíritu Santo que me ayude a mí a hablar toda verdad, y que prepara a mis hermanos ahora mismo con una adoración especial, estando atento a la palabra, Señor. Esa es la mejor manera de adorarte ahora, como hizo María. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Dice el 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, acuérdese, mire, hay un olivo bueno, un olivo preparado por Dios, un olivo del cual Dios fue su cultivador. Y ese olivo está formado por una raíz y un tronco. Yo digo que ese es Jesús. Jesús que es Dios. Jesús que es el Hijo de Dios. Jesús. Y ese olivo es el pueblo de Israel en sus ramas. ¿Ok? ¿Qué cosa es el pueblo de Israel? Sus ramas. Y cada israelita es una rama. ¿Se lo imagina? Ok, entonces dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿la rama quién dije que eran? Los israelitas. ¿Y por qué fueron desgajadas? Eran pueblo de Dios. ¿Y por qué fueron desgajadas? Por la desobediencia, y fueron cortadas. ¿Está bien? Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, ahora está hablando de vosotros, y tú siendo olivo silvestre, quiere decir que no éramos del olivo bueno,
como una planta silvestre, no es la misma la planta que un hombre prepara en un huerto o en el campo y la cuida de muchas cosas que hay que cuidar. Siempre el olivo silvestre es más maltratado, menos sabroso para el sabor humano. Así que y con todas las plantas es igual. Así que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Ellas fueron cortadas y nosotros que fuimos injertados. Y has sido hecho participante. Ahora somos participantes. Y fíjese que este es el mes del agradecimiento. Y fíjese cómo estos textos son locomotora, todos, para poder vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque está diciendo todo un montón de cosas que Dios ha hecho por nosotros. Ahora somos hechos participantes, estoy en el 17, la última mitad, de la raíz y de la rica savia del olivo. A veces yo me imagino, no, este soy yo pensando, no lo he escuchado a otra gente decirlo, pero es un pensamiento que me viene a la cabeza. Si esa rica savia que viene por el tronco y llega hasta nosotros pudiera ser el Espíritu Santo, como un símbolo. ¿Ven? No te jactes. Y entonces nos está diciendo a nosotros, no te jactes. No te jactes. La jactancia no es para el cristiano. Esa es la primera cosa. Ahí está el pecado. La jactancia en la iglesia no es para el cristiano. Ni con relación al pueblo de Israel, ni con nada. No debemos jactarnos. Aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad y la mansedumbre son completamente contrarios ¿a qué? A la jactancia. No te jactes contra las ramas que fueron desgajadas. ¿Ok? No te jactes. No te creas superior. Más bien, vamos a ver. Y si te jactas, sabe que no te sustenta, que no sustentas tú a la raíz. ¿La raíz quién es? Cristo. Sino la raíz a ti. O sea, que tú no tienes vida propia, sino que la vida la tenemos porque Cristo nos ha dado la vida. Y morimos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya morimos. Nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y tenemos una nueva savia corriendo por dentro de nosotros. 19. Pues las ramas dirás, o sea, nosotros debemos decir eso, pues las ramas dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Me cuadra, me atiende, las ramas fueron ¿qué? Fueron cortadas para que yo fuera ¿qué? Injertado. Y esos son el pueblo de Israel. Ese es el pueblo que está allí. Que todavía le queda un remanente, y no sé si más de un remanente. Fíjese, y no sé si más de un remanente. Yo creo que es un remanente, porque Dios siempre ha trabajado con remanente, pero después voy a explicar porque tengo la duda de que solamente sea un remanente. ¿Está bien? Ese pueblo que está allí, ¿ok? Del cual decimos que hay que orar. Así que, eso lo puse hoy en el WhatsApp. Por la desobediencia de ellos, en el grupo de WhatsApp de hoy, para invitarle a usted que viniera aquí hoy. Por la desobediencia de ellos, fuimos nosotros injertados. Injertados en el buen olivo. Vuelvo al 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Va conmigo leyendo? Pero tú por la fe, esa es la que salva. Somos salvos por gracia. Pero dice la Biblia que esa fe no es nuestra, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Sigue siendo misericordia. Vuelvo de repente. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe
estás en pie. Por eso estamos en pie. Y esa fe no es tuya, sino que es un don que Dios regaló. Y eso nos debe mover a la gratitud. Este es el mes de la gratitud. Si hay una cosa que es muy fuerte para desarrollar el amor en nosotros, es tener gratitud. Ser una persona grata, que practique la gratitud. La gratitud en primer lugar aquí, a Dios, y la gratitud a mucha gente que nos ha ayudado en la vida. No podemos olvidar eso. Tenemos que ser personas agradecidas y por eso vivir como Dios quiere en obediencia por nosotros. Para este mes hay un texto fuerte que dice en Tesalonicenses: sed, así dice, sed ¿qué? Agradecido. El cristiano en su nuevo nacimiento y en su nueva vida tiene que ser agradecido. Los cristianos no vivimos las cosas porque no tenemos tiempo con Jesús. Y una de las cosas que se batalla, y que yo batallo en mi vida y que batallo con la iglesia, es que tengamos nuestro tiempo con Dios. Este es un tiempo con Dios. Pero hay muchos tiempos el lunes, el martes, el miércoles, desde que nos levantamos por la mañana. Dedicar nuestra primera oración al Señor, quizás antes de poner los pies en el piso. Y durante el resto del día, una comunicación de oración y meditando y pensando en el Señor. Mi pensamiento eres tú, dice un canto que cantamos. Mi pensamiento eres tú. Dice ahora el verso, voy a leer el 20 otra vez. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Ni en este tema, ni en ningún tema, Dios quiere que nosotros tengamos soberbia. La soberbia es contra la naturaleza del cristiano. No fuimos hechos para buenas obras. Lo que sale de la soberbia no son buenas obras. Y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, fuimos formados para nuevas obras, las cuales Dios creó de antemano para que viviéramos en ellas, para que anduviéramos en ellas, para que la practicáramos. Y la soberbia no es así. ¿Qué cosa es la soberbia? Es cuando tú te crees superior a los demás. Ya empieza la soberbia. Cuando tú te crees más inteligente, más sabio, el que no te equivoca, el que hay que contar contigo. Todo eso es contrario a la humildad y a la mansedumbre. Y tenemos que estar conscientes de eso. No te ensoberbezcas si no temes. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y aquí hay un problema, porque Dios sí nos perdona. Pero aquí hay que ver, porque esto es bueno que lo diga la Biblia, porque cuando yo me ensoberbezco, solamente tengo una solución. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué quiere decir eso? Porque el cristiano se puede sentir incómodo. ¿Sabe cuándo Dios no te perdona? Tome conciencia, responde en su mente esa pregunta. ¿Cuándo Dios no te perdona? Dios no te perdona cuando tú no practicas. ¿Qué cosa? ¿Quién me lo dice? El perdón. El arrepentimiento. Y el cristiano, eso es lo primero que tiene que tener. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios, el verdadero cristiano, como un resorte, practica el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un malestar, es un dolor profundo por haberle fallado a Dios. El que no siente ese dolor profundo, yo empiezo a dudar de que es una nueva criatura, porque eso es algo que hace que el creyente en el nuevo nacimiento. Puede ser que andemos tan fríamente con Dios que no nos arrepentamos, siendo salvos, siendo de Dios, y es porque no tenemos relación buena con el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí Dios trabaja contigo y usa la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Algo que te va a ayudar para que tú te arrepientas
y recuperes tu comunión ¿con quién? Con Dios. La disciplina puede ser cualquier cosa que Dios quiere utilizar. Pero a veces la disciplina es una disciplina ¿de qué? De dolor. Para que tú busques. Para que busques. Ambas cosas al inconverso lo que hace es alejarlo de Dios. La disciplina o la disciplina, toda disciplina es de amor. Es posible que haya una disciplina sin dolor, pero la mayoría de la disciplina dice que ninguna disciplina en el momento presente es motivo de qué? De alegría, pero después trae ¿qué? Fruto apacible. Entonces en la iglesia también Dios trabaja con un remanente y hay gente que no son salvas y por eso yo como pastor tengo que predicar estas cosas. La vida cristiana hay que tomarla en serio y una de las cosas es que tú sientes dolor cuando tú le fallas a Dios y es natural. Y es natural, y después nos arrepentimos y lo declaramos delante de Dios y le pedimos perdón, y le pedimos perdón, y le pedimos, dame fortaleza para yo no volverte a fallar. Ese es el ciclo. Ahora, algunos hermanos me respondieron, perdón. O sea, que el perdón sí. Claro, cuando uno se da cuenta de todo lo que Dios le ha perdonado y se da cuenta, tú perdonas cualquier cosa que otro te haya hecho. Y esa es otra característica linda del cristiano. Y nos estamos pareciendo más aquí al que tenemos que parecernos. ¿Quién es? Nuestro modelo, Cristo, en el cual tenemos un camino del discípulo que hay que llegar a ser como Él. Entonces, practicando el perdón, estamos demostrando y diciéndole a la gente, en primer lugar, que le amamos. En segundo lugar, que no tomamos en cuenta la ofensa. Y así debe ser el cristiano. A veces los cristianos se ofenden de cualquier cosa y se mudan de iglesia y se van para aquí, se van para allá. Entonces, el texto 21 que puede ser incómodo para usted, pero yo entonces voy a ir aquí al 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Así que uno se la puse en rojo y la otra es que Dios es severo. Dios es severo. Y ahí Daniel tiene dos textos. Uno que está en Primera de Juan. Juan es el apóstol que más habla del amor de Dios. Juan, Primera de Juan, 4:8. A ver, Daniel, lee. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina, Daniel? Porque Dios es amor. ¿Lo podemos repetir? No soy yo, eso está... A ver, 1, 2, 3. ¿Sabe que cuando yo era un niñito así como Mati y los niñitos que ahora mismo se presentaron en mi iglesia, y yo que iba a una clase y la maestra pasaba la asistencia y decía David Brenes y los niños teníamos que decir Dios es amor, en vez de decir aquí, No, Dios es amor. sí. En vez de decir aquí presente, y no como dicen en la escuela, la maestra que estaba allí decía Edilberto, Dios es amor. Regla, Dios es amor. Macrín. Ve, lo cogí fuera de base. Mari, Macrín, Dios es amor. ahí. Y me decían David Breno y decía, Dios es amor. Se me tiene que dar la cabeza. Yo no sé aquí no faltan asistencia porque a veces son 3 o 4 niños. Aunque no había muchos niños en mi iglesia, había 3 o 4, pero había que decir Dios es amor. Porque la maestra pasaba la lista sabiendo quiénes estaban, pero ella quería que los niños repitieran eso. Entonces, la bondad es el amor. La bondad es el amor. Y la otra es la severidad. A ver, lee el otro. El otro es Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Fuego consumidor.
Dios tiene ira y tiene una ira santa. Aunque cuando Él nos disciplina, no es por ira. Por eso dice que no somos hijos de ira. ¿Ok? Así dice la Escritura. No somos hijos de ira. Somos hijos por su amor. Y Dios es amor. Y Él dice claro, y a todo el que disciplina es porque lo ama. Entonces, aquí tenemos dos partes de Dios. Mira pues, tenemos que mirar, por eso estoy explicando. Mira pues la bondad y qué cosa. Y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. No se arrepienten nunca. Pero la bondad para contigo, para con nosotros, hablando con la iglesia, si permaneces en esa bondad. Porque si no permaneces es porque no eres un hijo. No te has convertido y te vas. Cortado también. Pero la bondad para ti, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, porque son incrédulos. Ellos te lo ven frente al muro de los lamentos, lo has visto, ¿no? Por la internet haciendo así. Y como decía Pablo, son celosos por Dios, ese que está haciendo así. Pero, ¿qué problema tienen? Eso lo estudian. Ignorancia, no tienen conocimiento. Y por falta de conocimiento, aprendimos aquí, el pueblo perece. Pero dice ahí, ahora está hablando de la israelita, y está hablando con una connotación futura, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué quiere decir eso? Si un día tienen fe, ¿qué va a pasar con ellos? Serán libertados. Para atrás otra vez. Pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Y es soberano. Y es soberano. Aparte de poderoso, ¿qué cosa es? Soberano. Por eso dentro de estas cosas, aquí hablamos de la soberanía de Dios. Ahora vamos a leer 24. Porque si, ese es el que vamos a leer. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Éramos olivo silvestre, ¿verdad? Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales. Es más fácil injertarlo, tienen la misma genética, serán injertados en su propio olivo. Una pregunta. ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces vamos al 25. ¿Y qué dice? ¿Está en su Biblia eso? ¿Saben que eso no es parte de la Biblia? Eso se lo pone la editorial. Por eso el 25 empieza aquí. Pero ese es el tema que viene ahora. Y yo se lo dejé ahí. Porque no quiero, hermanos, que no quiero que ignoréis. Eso es importante, no ignorar, sin por falta de conocimiento. Venir aquí es llenarnos de conocimiento que hace falta para no ser destruido. Y destruido no siempre quiere decir perder la salvación, porque el cristiano que es salvo no la pierde, pero sí podemos vivir vidas mediocres, muy sufrientes, muy falta de gozo, si no buscamos del Señor y si somos ignorantes de muchas cosas. Porque no quiero, hermano, debía haber subrayado esto, que ignoréis este misterio, para que no seáis. Vuelve otra vez aquí. Vuelve otra vez. ¿Qué dice ahí? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No podemos ser arrogantes. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Bueno, con todos los judíos que se han convertido en estos 2000 años, claro que lo que ha ocurrido a Israel, ¿qué cosa? Es endurecimiento, en parte, porque el primero que tenemos es a Pablo, que era un cruel judío, fariseo, y cuando Dios lo llamó, cambió como del día, o como de la noche, al día. Y empezó a predicar el evangelio. Y entonces fue apedreado por los judíos,
golpeado, maltratado. Así. ¿Qué ha acontecido a Israel? ¿Qué cosa le ha acontecido? Endurecimiento en parte. Y aquellos que están allí también. Allí hay una parte. Algunos dicen una cosa por lo que vamos a leer aquí, otros dicen otra. Yo no estoy seguro, se lo digo realmente. Me gusta más, le voy a decir cuál me gusta más, pero no estoy seguro. En el futurito ahora que vamos a caminar. Hasta que haya entrado, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí que no lo oigo? Entrado la plenitud de los gentiles. Aquí, y yo creo eso. Escuche, yo creo eso. Y muchos de la Convención Bautista creemos eso. Que hay un rapto. Y que ese rapto es pretribulacional. Antes de que comience un periodo de 7 años, según el libro de Daniel, antes que comience el periodo en que el pueblo de Israel se va a convertir la gente. ¿Me está viendo? Entonces, haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esa frase de subrayado? Hasta que todos los gentiles que han sido escogidos ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo, sean que hayan aceptado el llamado. Quiere decir que ya ahí se para la cosa, viene el rapto, se quedan aquí los gentiles que no son creyentes, se queda el pueblo de Israel. Y dice, vuelvo a leer otra vez, sigan, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta, tan endurecido hasta que haya entrado, ¿qué? Todos los gentiles que se van a ¿qué? A convertir. Luego, ¿qué dice ahí? Todo Israel será salvo. Eso me gustaría a mí. Eso es lo que más me gusta, pero no estoy seguro. Algunos dicen que sí. Pero es posible que ese todo sea aquí. ¿Me puede decir? Un remanente. Entre los judíos también. Entre los judíos también. Porque Dios, a través de todos los tiempos que ha hecho, trabajar con un remanente. Pero ya esto está en el futuro. Y los discípulos dijeron, Señor, háblanos del futuro, porque queremos ser especialistas en el futuro, cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Y dice, tranquilito, y estén tranquilos, porque no os toca a vosotros, a los apóstoles, que ya eran parte de la iglesia, eran judíos, pero eran ¿qué cosa ya? Cristianos, se los digo. No os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos. Las sazones de los tiempos es todos los detalles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es ese? Cristo. Dice que en esa época los judíos empiezan a predicar a Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Yo le voy a resumir aquí los que creen la mayoría de los pretribulacionistas. Yo lo creo, pero tengo mis dudas. Soy sincero. Dice que en esa época también se convertirán gentiles, pero que para poder salvarse van a tener que ser mártires. Quiere decir que tienen que morir. Y obviamente, si se convierte, no le va a importar morir, porque no, hay muchos de nosotros hoy, ¿qué cosa? Muriendo. Y a lo mejor nos toca. Y si a la hora que nos toque en esta vida decidir por Jesús, tenemos que estar a cuenta, porque dice el apóstol Pablo, de ninguna causa hago caso, y eso lo debemos repetir todos. ¿Ya se lo aprendieron? No se lo han aprendido, como que he hablado de ese texto, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Qué viene atrás? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal de que acabe mi carrera con gozo. Esa es mi vida. La carrera es la vida cristiana. Y el ministerio, que es el servicio mío dentro de la vida cristiana. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para predicar su palabra. Eso está en Hechos 20:24 y lo hemos repasado y lo hemos repasado. Y usted tiene, los niños me están diciendo que tenemos, a los adultos lo dijeron hoy, que tenemos que ¿qué? Que memorizar la Biblia. Que memorizar la Biblia. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob. Jacob representa a Israel, la impiedad. Continúa en el 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite su pecado. Ahora dice el 28. Ya está cerrando, ya no estamos terminando ya. Así que, con todo lo que hemos hablado, así que en cuanto al evangelio, ¿qué son de nosotros? Enemigos por causa de vosotros. Claro, nosotros no somos enemigos de ellos. El pueblo de Israel hoy, el actual, sabe que si hay una gente, si hay un ente que en esta tierra los ama, es la iglesia. Pero como quiera que sea, ellos son ¿qué cosa? Nuestros enemigos. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, porque son elegidos, son amados por causa de los padres. Y los padres son Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, los patriarcas. Algunos interpretan eso ahí también, y lo voy a decir aquí, no estoy muy seguro, pero me gusta esa interpretación también, que también son los apóstoles. O sea, hablando de los padres, se le llama también los padres de la iglesia a todos los apóstoles de aquellos primeros cristianos, incluyendo incluso el apóstol Pablo. Así, que son amados por causa de ¿qué? Los padres. ¿Quiénes son los padres? Tiene que responder esa pregunta. Todos los patriarcas. Todos los patriarcas del Antiguo Testamento, y algunos dicen también, y yo lo creo y me gusta, y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a leer del 29 al 35, ahí rápido ya estamos cerrando esto. Dice aquí, ¿está conmigo? Mire bien, hermano, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esa es una palabra que a mí me ha sostenido toda la vida para no renunciar al ministerio pastoral. Y lo siento en mi corazón. Cuando Dios llama, son irrevocables los llamamientos. Son irrevocables los llamamientos. Y usted ha sido llamado, y usted aceptó al Señor, y lo llamó, y lo aceptó, y está aquí. Y Dios no lo va a dejar tranquilo. Hasta que usted no sea un cristiano firme, porque los llamamientos de Dios son ¿qué? Lo puede leer junto todo, el 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a repetirlo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La vida cristiana es un don y es un llamamiento. El 30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia. Mire esto. Mire esto. Por tanto, hermanos, ¿qué dice? Por las misericordias de Dios. Estos textos que estamos leyendo son una locomotora para poder vivir el uno. Por las misericordias de Dios. ¿Qué dice el texto que estamos leyendo en el 30? Pero ahora habéis alcanzado ¿qué cosa? Ok, vamos a leerlo. El 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora que habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Eso fue lo que le puse a ustedes en el grupo de WhatsApp de hoy. Por lo tanto, por lo anterior, por el 9, por el 10, por el 11, que estamos leyendo el 11 aquí, por tanto que hay atrás escrito,
Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto a Dios. Y alcanza su misericordia. Entonces, este es un texto locomotora que te mete también dentro de los vagones. Es como un texto transicional. Pero todo lo que está adelante, que es el 30, que estamos leyendo, no se me pierda, estamos leyendo el 11:30, dice el 31, así también estos han sido vuelvo a leer, así también estos ahora han sido desobedientes, esos son los judíos, para que por la misericordia concedida a nosotros, ¿qué dice? Ellos también alcancen misericordia en el futuro. En el futuro. Ese pueblo va a alcanzar ¿qué? Misericordia. Tenemos una deuda con ese pueblo porque ellos fueron desgajados y por ellos ser desgajados nosotros fuimos ¿qué? Insertados. Tenemos una deuda con ese pueblo porque por la desobediencia de ellos nosotros fuimos llamados ¿a qué? A misericordia. Tenemos que orar por ese pueblo para que por la misericordia dada a nosotros ellas también vuelvan a ser ¿qué? Injertados. No podemos odiar al pueblo de Israel. Tenemos que amarlo, tenemos que orar por ellos, igual que tenemos que orar por los palestinos, que hay un remanente que no se ha convertido. ¿Está bien? Entonces vamos al 32. Porque Dios, mire qué hermoso, porque Dios sujetó a todos ¿en qué? No hay bueno ni a uno. Dios sujetó a todo el mundo ¿en qué? En desobediencia. Dios nos sujetó a todos ¿en qué? En desobediencia, para tener misericordia de todos. Pero tenemos que vivir dentro de esa misericordia, que es la fe. Si nos mantenemos en esa fe, vamos a obtener la victoria. Dice el 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es una alabanza a Dios este texto. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Inescrutable quiere decir que no podemos meternos adentro. Inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Bueno, eso es una cosa que Dios nos manda a una tarea, cada día entender más su mente y a través de su palabra. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Dios nos aconseja a nosotros o nosotros le aconsejamos a Él? Dios nos aconseja a nosotros. Dice el 35, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Mi hermano, siempre es Dios el que lo da a nosotros. A Dios no le hace falta nada a nosotros. Nada. El dador es Él. Ni nuestra casa, ni nuestro dinero, no le hace falta nada, porque Él es el dueño de todo. Ahora, ¿por qué le damos nuestro dinero? ¿Por qué se lo damos? No es porque es el dueño del dinero. ¿Por qué se lo damos? Dice Irma que está en el 36, ese es el último. Pero fíjense que esto es lo que nos debe mover. Esta locomotora que está aquí. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todo por ti. Fíjense si Dios nos ama, que entregó a su único hijo, para que nosotros estuviéramos aquí con todo esto viviendo y pudiendo tener todo esto que tenemos. Entonces no le vamos a dar dinero, le doy mi casa, mi dinero, mi carro, lo que tenga que darle, mi comida, se la doy a Dios. Él dijo una vez, hablando de la comida y de las posesiones materiales, cuando os habéis dado a estos pequeños y habéis hecho una obra con estos pequeños, a mí la hicisteis. Mi querido hermano Iván, el sábado yo no te di nada a ti. Todo se lo di a ti. A Dios. Él estuvo el día entero conmigo. Me llamó, yo tenía un sábado, fue el viernes, ¿no? Un viernes muy ocupado, y oí aquella voz y me dijo, pastor, estoy cerca, ¿puedo llegar a su casa? Yo me quedé así, sí. ¿Cómo voy a llegar a eso?
Y yo fui bendecido también. Y ese varón de Dios estuvo conmigo. Desde las 9:15, ¿verdad? ¿Hasta qué hora? Hasta las 3 o las 4. Las 4 de la tarde. Primero hicimos un discipulado precioso. Y después, junto con Vilma, nos fuimos con todas las compras que teníamos que hacer en la tarde. Y él me servía, porque como está temblando, y Dios no le ha quitado la tembladora aún, un día te la va a quitar. Él dijo, dame el carro a mí. El carro era para ir bien estable por todo. Y él fue que llevó el carrito todo el tiempo, porque eso le ayuda a no. Y me era un gozo verlo. Eso fue una experiencia preciosa. Pero por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, ¿qué dice la Escritura? A mí lo hiciste. Y así es con todo, no es con David Brennan, es con todo el mundo igual. Dios no tiene acepción de persona. Dice el último verso, y ese sí que tengo aquí en pantalla. Dice misma que esta era la respuesta, bueno también, pero es por la misericordia que hemos tenido, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. ¿Cómo lo van a hacer si Él las hizo? Dice que por Él son todas las cosas. Y Él es propiedad para Él. Y porque de Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuándo me sé que vamos a decir eso en espíritu y en verdad? Y apréndase la Biblia de memoria. Caigan atrás los niños. Vamos allá juntos. Porque de Él y por Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjense ustedes que uno no se puede gloriar ni ensoberbecer. Que yo que soy el maestro me equivoqué y ustedes lo hicieron bien. Otra vez. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y preparado para vivir el 12, que va a ser la próxima. ¿Ok? Siéntense y vamos a orar. Gracias, Señor, aquí está tu palabra predicada.